Bien, muchachos, les comento pues que ahorita está el Shark Tank aquí en Seipa. Muy interesante, de verdad. Creo que también lo están transmitiendo en vivo. De verdad, pues bien interesante, ¿no? O sea, de hecho, pues un poco lo que estaban comentando digamos, pues los tiburones, ¿no? Que estaban aquí invitados. Es que precisamente, pues primero hablando del show, que dicen que no hay un guión, ¿no? Detrás del show, sino que es totalmente real. De hecho, hay estudiantes del CEIPA pues, que han llevado sus proyectos allá, ¿no? Y que por lo menos lo que es la parte de inversión, ¿no? Los aspectos de inversión, ellos ven mucho lo que es la relación entre el negocio y también las potencialidades de crecimiento, ¿sí? Entonces, lo comento, muchachos, porque precisamente lo que se busca en este núcleo es eso, ¿no? Es el hecho de que usted no salga, digamos, a invertir, ¿no? Sin haber hecho un estudio previo, digamos, de su idea, ¿no? De por lo menos valorar, cuantificar lo que usted, bueno, lo que, lo que uno estima lograr con ese negocio, ¿ok? Entonces, claro, en el caso de Shark Tank, digamos, pues ellos normalmente financian ya proyectos que están en marcha, ¿sí? En nuestro caso no es así, sino que son proyectos que son ideas, ¿sí? Pero igual esas ideas, digamos, deben tener un sustento numérico, ¿sí? Y un sustento coherente, ¿sí? Porque no es cuestión de que, ay, yo voy a vender no sé cuántas miles de unidades, no, ¿sí? Sino que, o sea, sino que todo debe tener, digamos, una sustentación, ¿ok? Entonces, en este caso, la sustentación viene determinada por la información, el mercado, ¿no? Y también, digamos, pues los precios en que vamos a ofrecer las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cosas como, no, yo voy a vender mucho porque mi producto es espectacular, pues mucha gente dice lo mismo, ¿no? Y resulta que en todo mercado existe una competencia, ¿ok? Y eso no se debe, digamos, minimizar, más bien se debe contemplar. Entonces, normalmente, proyectos financieros en donde dicen que van a vender muchas unidades, ¿no? Y que van a incrementar los precios, y luego de incrementar los precios también van a incrementar las unidades. Esas cosas deben ser sustentadas, ¿sí? Porque eso, pues precisamente no es algo tan realista, ¿sí? Y lo que buscamos precisamente en esta última fase, ¿no? Digamos, del trabajo, que es la valoración financiera, es precisamente eso, ver si de verdad el proyecto va a dar una rentabilidad o no va a dar la rentabilidad, ¿sí? Ya lo comentamos la vez pasada, lo repito nuevamente, el hecho de que un proyecto no dé rentabilidad no quiere decir que van a sacar mala nota, ¿ok? Entonces, allí tranquilos con eso. No es necesario, digamos que así su proyecto, si le da que, ay, que no me dio pues rentable, no hay ningún problema, ¿sí? Como dicen por allí, es mejor darse cuenta uno en el papel a darse cuenta cuando ya estás en medio de la inversión, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que ahorita en este momento vamos a hablar de la sustentación, vamos a hablar del trabajo, sí, vamos a hablar de la semana que viene, vamos a hablar de todo eso. Y lo vamos a hacer, digamos, de una manera rapidita porque a las 8 tenemos una invitada, ¿sí? Una profesora invitada que nos va a hablar sobre las opciones de inversión, ¿sí? Que hay en Colombia. ¿Okay? Y esa parte es muy importante para nosotros porque digamos que si yo tengo una platica, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa platica? ¿No? O sea, en pocas palabras, monto el negocio que estoy haciendo aquí en el trabajo o mejor busco otras opciones de inversión. ¿Sí? Entonces, la profe invitada y la charla de hoy va a ser muy importante porque nos va a servir a nosotros para saber si yo debo hacer este emprendimiento,
¿no? O si más bien busco otras opciones de inversión que también me dan una rentabilidad sin mucho esfuerzo, ¿sí? Sin mucho, digamos, pues, riesgo. ¿Eh? Y esas son cosas, digamos, que también uno tiene que valorar en el día a día, ¿sí? Entonces, muchachos, yo lo que quiero que vean hoy es, digamos, el núcleo integral, ¿sí? Cada vez que yo tengo una idea, yo puedo quererla mucho y todo eso, pero al final yo tengo que ver si esa idea me va a dar una rentabilidad, ¿sí? Y esa rentabilidad debería ser mayor que las oportunidades de negocio, las oportunidades de rentabilidad que me ofrecen los mercados, ¿no? Que es un poco lo que va a hablar la profesora. Entonces, si por ejemplo, oye, existe un CDT que me va a dar un 8%, ¿para qué me voy yo a meter en un proyecto que me va a dar el 8 o el 7? ¿Para qué? Para eso agarro mi dinero y lo meto en un CDT, es más seguro, no tengo que hacer muchas cosas, yo sigo trabajando y ya. Entonces, esos son los aspectos que es importante que usted, digamos, se lleve el día de hoy, ¿sí? Entonces, comenzamos como tal. Ya sabemos muy bien, por supuesto, la competencia. Yo creo que ya ahorita semana 7 y ya, por supuesto, ya la semana que viene, ya hemos interactuado con categorías cualitativas, variables cuantitativas, múltiples escenarios ya hemos visto de la organización para tomar y al final, ¿qué es lo que debemos hacer en esta semana? Es tomar decisiones empresariales, midiendo el impacto en ambiente de incertidumbre, porque ahora tenemos que hacer también la parte de simulación. ¿Ok? Por supuesto que nos vamos a enfocar en los puntos 8 y 9, ¿no? Que ya hablaremos sobre ello. Ya sabemos la importancia de instalar RISC, digamos, pues ya todos deberían tenerlo instalado. Y hablando de la nave, pues ya sabemos que estamos trabajando los puntos hasta el punto 19, ¿sí? De esos puntos ya hemos visto, la semana pasada vimos lo que fue generación de un modelo de estimación, ¿sí? Gestión de riesgo, que es una parte cualitativa, o sea, es más teórico, vamos a llamarlo así, pero igual es importante porque yo debo, oye, concientizar cuáles son los riesgos que yo tomo al momento de llevar a cabo este emprendimiento. Proyectar, ¿sí? Y cuando hablamos de proyección, estamos hablando de proyección a nivel de unidades, proyección a nivel de factura, proyección a nivel de precios, proyección a nivel de costos variables, costos fijos, gastos, entre otros. ¿Ok? Entonces yo debo ya tener una estimación de la proyección año a año que va a tener mi negocio. ¿Sí? Esas proyecciones lo pueden hacer ustedes de forma porcentual o o lo pueden hacer de forma, eh, o sea, porcentual ustedes o dejarse llevar por el índice de precio al consumidor o el IPC, ¿sí? O sea, usted puede decir, sobre todo los costos, por ejemplo, usted puede decir, oye, bueno, yo los costos no los puedo controlar. Como no los puedo controlar, ¿sí? Porque dependo de un proveedor, pues no me queda de otra sino ajustarme a la inflación. Entonces, yo puedo decir que yo creo que el crecimiento de mis costos va a ser en función a la inflación. Eso es posible, ¿sí? Eso se puede hacer, ¿ok? Igual con los costos fijos, los gastos. A nivel de unidades, yo puedo decir, oye, yo voy a crecer en tanto por ciento en unidades, voy a crecer 20%, 30%. Entonces usted me va a tener que sustentar por qué cree usted que va a crecer esas cantidades. ¿Sí? Y si usted crece en unidades y a la vez crece en precio, entonces prepárese porque me tiene que argumentar muy bien, digamos, por qué está creciendo en precio y va a crecer también en unidades. ¿Por qué dices tú que vas a hacer eso? ¿Ah? Cuando normalmente la teoría económica te dice lo contrario, ¿no? O sea que si aumentan los precios, oye, lo más probable es que las unidades más bien sufran, ¿sí? Y tiendan a la baja. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas son aspectos de la sustentación, ¿sí? Y por ello yo se los alerto de una vez, queda grabado, ¿sí? Porque son aspectos, digamos, que tienen que tener allí en la mente. ¿Ok?
También puede ser que las unidades se muevan según la economía colombiana. ¿Cuál es la economía colombiana? El Producto Interno Bruto, ¿sí? El PIB. Entonces, no es, digamos, no es coincidencia que en la plantilla financiera, ¿no? Que ya todos deben estar trabajando en ella, resulta que ahí te pidan, oye, ¿cuáles son las proyecciones del Producto Interno Bruto, del IPC? ¿Sí? Eso no es coincidencia. ¿Eh? Porque la economía colombiana crece según el Producto Interno Bruto, ¿ok? Según el PIB. Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, mi negocio va a crecer según el PIB a nivel de unidades, o yo puedo decir, no, 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 mi negocio va a crecer 10% cada año, 20% cada año. Eso es posible. Nadie está diciendo que no se puede hacer. Lo único es que me lo tienen que sustentar bien, ¿sí? En el caso de Shark Tank, ¿no? Que estaban hablando ahorita allí, eh, de hecho están comentando que a pesar de que, o sea, es un reality, ¿no? Donde no hay guión, lo que sí es cierto es que lo que se presenta en televisión, pues por supuesto son los 10 minutos de eso, ¿no? Pero en realidad la entrevista dura alrededor de una hora, ¿no? Una hora en donde hablan de cifras, donde hablan de cosas, ¿sí? Donde hablan de muchas cosas. Pero en televisión uno lo que ve son 10 minutos nada más. ¿Eh? Entonces lo mismo pasa aquí. Nosotros vamos a tener una sustentación, nosotros vamos a tener un trabajo grandísimo, ¿cierto? Porque el trabajo es grande. ¿Sí? Pero la sustentación la vamos a tener que hacer de una manera corta. Y eso, por supuesto, es un reto, claro que sí, es un reto. Es un reto de sintetizar, ¿ok? Que esa es parte de las competencias a desarrollar. ¿Okay? No es solamente el análisis, desarrollo del trabajo, sino también la sintetización y poder, en este caso, exponerlo a, digamos, pues, en este caso, al jurado, ¿no? Que por, en este caso sería yo, ¿sí? Entonces, es un poco lo que busca CEIPA con este nuevo modelo pedagógico, ¿cierto? Entonces, es para que tengan eso al tanto. Muy bien. Profe, Dice, perdón. ajá, Buenas noches. adelante. Profe, ¿puedo una pregunta con relación a la sustentación o más adelante lo hablamos? No sé. Sí, esperemos un ratico, porque todavía Listo, no hemos profe. llegado a la sustentación. Yo ahorita estoy conversando, pero todavía no hemos llegado ahí. Bueno, entonces. Eh, Punto 17, diseño de la estructura financiera. Sí, ya sabemos que la estructura financiera, esto puede ser un punto muy largo, pero allí tenemos la plantilla, ¿cierto? Entonces recordemos muy bien, aquí en en nuestro núcleo, ¿cierto? Recurso, bibliografía. Acá tenemos la plantilla de valoración de proyectos, ¿sí? Esta plantilla ya la deberíamos estar trabajando, ¿sí? Desde este momento ya deberíamos tener insumos sobre esa plantilla, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta, ¿no? Con esa plantilla, al final, nosotros tenemos 3 hojas marcadas en color rojo. Esas 3 hojas es donde vamos a hacer énfasis, ¿sí? Pero claro, para poder usar esas 3 hojas, yo debo llenar la primera hoja con toda la información de tipo financiero. Muy bien. Seguimos. Simulación de escenarios. Aquí viene una parte importante. Para hacer una simulación, usted va a tener dos opciones, ¿sí? Y las dos opciones se deberá realizar con el software de Risk Simulator, ¿ok? Opción 1, tomando como referencia el modelo de regresión múltiple realizado en el punto 14, realizar una simulación de la variable de efecto, ¿ok? Entonces, claro, tú tienes que predecir la variable de efecto, ¿sí? Con unas variables causales. Pero ¿qué haces tú? Tú puedes hacer variar, ¿no? Puedes hacer variar, en este caso, las variables causales según las distribuciones probabilísticas determinadas en el punto 11. ¿Se acuerdan que en la segunda entrega se hizo esa parte de distribuciones probabilísticas, ¿no? Entonces muchos dicen como que, ay, como que, ¿y eso para qué? Bueno, porque aquí en el punto 18
yo podré hacer una simulación de escenarios basándome en esas distribuciones de probabilidades. ¿Ok? En ese sentido, yo les recomiendo acá, aquí mismo está, vamos a ver aquí en semana 6, aquí está la parte de cómo hacer un modelo de regresión múltiple más simulación. Es un video, ¿sí? Que les recomiendo que lo vean, ¿ok? Donde aparece listo cómo poder hacer un modelo de regresión múltiple y también simular con ese, digamos, bueno, con ese modelo, ¿ok? Las simulaciones ahora se hacen de una manera muy fácil, de hecho con RISC verán que lo fácil que es y eso ayuda mucho. Esa es una opción de simulación, ¿sí? La segunda opción es esta, tomando en consideración la plantilla de flujo de caja descontado que se encuentra en la semana 7, aquí la vemos, semana 7, ay, perdón, está en la semana 8, disculpen acá, semana 8, plantilla, ¿sí? Ponerlo acá, semana 8. ¿Sí? Está aquí, plantilla para simular flujo de caja. Acá está la plantilla y hay dos videos. Vean bien, aquí hay un video y aquí hay otro, ¿sí? De cómo usar esa plantilla, ¿sí? Para hacer una simulación. Entonces, esa es la segunda forma, ¿no? Usted escoge cuál les gusta, ¿sí? Si usted quiere hacer una simulación con el modelo de regresión múltiple o si quiere hacer una simulación basado en el flujo de caja, ¿no? Ahí están los videos, ahí está la plantilla. Bueno, la plantilla está en este caso, ¿no? En esta no hay plantilla porque es un modelo que ya ustedes, pues, debieron haber determinado. Y recuerde siempre que los resultados deben ser interpretados. Siempre recuerde eso. ¿Okay? Muy importante. No es que, ay, tome el valor y ya. Cosa que sí vi en la segunda entrega de la nave. ¿Eh? Mucha gente colocó la descriptiva, la estética descriptiva, ahí están los valores y no interpretó nada. Y eso en este modelo no es así. ¿Okay? Aquí todo lo tenemos que interpretar, todo tenemos que saber lo que significa, ¿sí? Y un poco lo que se busca es eso. ¿Okay? Que no, los números no funcionan si no se les da la debida interpretación. ¿Okay? Bien, y luego viene el punto 19. El punto 19 es la evaluación del proyecto de inversión, la discusión y análisis global. ¿Ok? Discusión y análisis global. Esta es la parte más importante del trabajo, señores. Sí, lo voy a poner aquí en rojo, resaltado así. Esta es la parte más importante, o sea que mucho cuidado si me ponen como dos líneas nada más. ¿Sí? O sea, aquí la valoración final, se hará la valoración final de todos los puntos y aquí es donde ustedes como grupo tomarán la decisión si van a llevar a cabo el emprendimiento o mejor no lo llevan a cabo. ¿Sí? Pero no es que no lo llevan a cabo, ¿no? Sino es que no lo llevan a cabo porque vas a invertir en otras opciones de negocio. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean en este caso es que tienes dos opciones. O llevas a cabo el emprendimiento, ¿sí? Con todos sus ajustes y todo. O mejor no lo llevas a cabo, pero tienes que hacer algo, ¿sí? O sea, no lo llevo a cabo, entonces haría mejor esto, ¿sí? O sea, mejor buscaría otra opción de negocio, otra opción de inversión. Y allí es donde viene la charla de hoy. Sí, la charla de hoy de la profe Beatriz va a ser importante porque precisamente vamos a abordar esa sección. ¿Sí? Si mi proyecto no es bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Con mi dinero. Entonces, esa es un poco la idea de hoy. La viabilidad financiera del punto 17 se podrá utilizar como argumento sustentador, pero no concluyente. Eso es importante, ¿sí? Porque entonces dicen, ay, no se va a llevar a cabo porque el valor presente neto dio negativo. No, no, eso no es, o sea, estoy de acuerdo que es un argumento, pero no es que por eso, solamente por eso, entonces ya yo no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, mucho cuidadito, ¿sí? Los indicadores financieros son herramientas, ¿sí? Y ya ustedes vieron, o sea, van a ver en qué se basa esa herramienta, sino una serie de proyecciones que usted ha hecho anteriormente, ¿sí? Entonces,
No es que el número te va a decir lo que hay que hacer, es que el número te va a dar argumentos para tú después valorar la decisión que vas a tomar. La decisión la tomas tú, no la máquina. ¿Okay? Se pueden utilizar argumentos que consideren y que estén reflejados en el trabajo final. ¿Sí? Como verán, eso significa, ahorita vamos a hablar precisamente sobre la sustentación, porque la sustentación tiene mucho que ver con ese punto 19, ¿sí? Porque es la esencia, en este caso, de la sustentación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en esta séptima semana? Bueno, tenemos que hacer el quiz de práctica antes de realizar el segundo quiz. Recuerde que el quiz de práctica lo puede hacer las veces que usted quiera, las veces que usted considere necesario. Luego, presentar el segundo quiz y realizar la plantilla de valoración de proyecto y la plantilla de simulación de flujo de caja, ¿sí? Ya les dije, cada plantilla semana 7, semana 8, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos hacer en esta séptima semana. ¿Qué debo ir pensando en la octava semana? Ya les digo, porque aquí es donde está la sustentación, pero antes de hablar de eso, yo necesito mostrarles lo siguiente. Aquí en noticias, yo les envié una información interesante, ¿sí? Primero, le envié aprendiendo sobre evaluación financiera de proyectos, un pequeño video hecho con el monitor Sebastián, ¿sí? Sobre lo que es un flujo de caja, qué significa, ¿no? Para qué se usa. Entonces, muy interesante el video. Y este video de costos para construir un emprendimiento. Este costo está hecho por el profesor León, aquí en CEIPA, y nos indica cuánto dinero, ¿sí? O qué aspectos debo tomar en cuenta cuando voy a formar una empresa, ¿sí? Mucha gente cree y siempre dice, ay, no, pero factura ahí, factura ahí. No, 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 factura ahí no. O sea, uno tiene que, digamos, seguir unos canales, pues en este caso regulares, para conformar, en este caso, eh, yo no digo una empresa, una compañía, pero por lo menos una sociedad mínima, ¿no? Y digamos, eso tiene unos costos, ¿ok? Y esos costos, ¿sí? Que uno contempla en lo que es la plantilla financiera, están descritos en este video, ¿ok? Entonces, les recomiendo ampliamente ver ese video porque allí les explica, oye, mira, si tú vas a montar un negocio, tú tienes que hacer esto, tienes que ir a la Cámara de Comercio, tienes que verificar esto, ¿sí? Entonces hay una cantidad de información allí interesante que, por supuesto, les recomiendo que lo vean. Asimismo, están los exámenes. Los exámenes, usted podrá visualizar que está el examen de práctica, ¿sí? Vean que hasta ahora lo han presentado 6 personas. Yo, como les digo, los invito a que lo presenten varias veces, ¿sí? De hecho, voy a aprovechar de una vez para extenderlo hasta el domingo, ¿sí? Ya lo extendí hasta el domingo. Entonces, para que de una vez, digamos, lo puedan presentar varias veces, ¿sí? En este caso, vean, tienen hasta 10 intentos, ¿sí? O sea, lo pueden presentar muchas veces. Él de una vez le dice la calificación, ¿sí? Entonces, para que lo hagan, vean cómo es ese quiz que viene, ¿sí? Vean el diseño. Verán que, digamos, no se usa Respondus, ¿ok? Porque hay que usar Excel, ¿sí? Entonces, pues precisamente eso es una parte importante, pero por el otro lado está lo malo que no me puedo devolver en las preguntas, ¿sí? Entonces, por eso que les digo que presenten el examen de práctica varias veces para que vean como que, bueno, va a ser así, ¿sí? Y las preguntas, pues, las intenten hasta que, ok, esta era la respuesta, vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, importante eso. Muy bien. Entonces, ahí es donde viene el gran punto ahora. ¿Qué debo hacer en esta octava semana? ¿Sí?
¿Qué debo ir pensando ya en la octava semana? Entonces, pues señores, en la octava semana, aquí sí les digo, tenemos que definir unos tiempos especiales para los días lunes y martes para solventar inquietudes, ¿sí? Porque yo me imagino, sé que va a haber inquietudes, en especial el día lunes y martes. Como vieron, por aquí yo les mandé un correíto, bueno, no un correo, sino una noticia, vamos a buscarla por acá, aquí las tengo. La entrega de la nave será el día viernes 11 de octubre. En realidad, muchachos, de hecho, pues, digamos, pues es el viernes por ser este el primer núcleo, pero ya para los núcleos que viene, la nave se entregará el día domingo de semana 7, ¿sí? Entonces, como les digo, pues, pero como nosotros somos los primeros, entonces, digamos, pues no hay problema, lo vamos a entregar el viernes, ¿ok? Pero, o sea, es importante que ya se vayan mentalizando que las entregas se van a hacer en semana 7 de la nave. Eh, la sustentación se hará un momento agendado, ¿no? Por ahí ya me escribió un grupo, me dijo, ay, profe, hay una persona que trabaja todas las noches, entonces no puede. Entonces, bueno, allí, como les digo, hay que agendar una fecha en la mañana, ¿sí? Porque la idea es que todos estén presentes, ¿sí? O sea, si no están presentes, entonces tal cual lo que dice acá, si alguno de los integrantes no asiste a dicho espacio, entonces la sustentación del equipo, que es grupal, será de cero. ¿Ve? O sea, eso sí es parte, como ya saben, la sustentación tiene dos partes, sustentación grupal y sustentación individual. ¿Ve? Y la sustentación, digamos, grupal, pues sí, tiene que estar el grupo completo. ¿Ve? Eso es una realidad. 15 minutos para presentar y 15 minutos de preguntas. Y aquí, claro, cuando hablamos de la sustentación, entonces viene este punto, que tenemos que hacer énfasis en la sustentación, ¿cierto? Entonces, en la sustentación, el uso del tiempo será fundamental, ¿sí? Como ya les dije, muchachos, parte de la enseñanza es la posibilidad de síntesis. Por eso es que los pitch, digamos, eran muy insistentes con eso, ¿sí? Porque oye, tengo que estar preparado muy bien para poder decir toda la información que yo quiero en ese momento determinado. En este caso, vamos a tener 15 minutos, pero atención, 15 minutos con esa información, ¿sí? Yo tengo que hablar, o sea, tengo que hacer especial énfasis en qué. Punto 12, los costos. Punto 17, estructura financiera. ¿Sí? O sea, lo que es la plantilla, pero no hablar de la plantilla, sino hablar, por supuesto, de, oye, lo que tomé en consideración para la estructura financiera y al final el resultado que me dio. ¿Sí? O sea, si me dio si vale la pena o no en este caso. Punto 18, simulación de escenarios. Me tienen que mostrar la simulación, ¿sí? Y decir, bueno, yo la simulé así, 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 y los resultados que tuvimos fueron estos. ¿Sí? Punto 19, por supuesto, porque es el más importante, la evaluación final del proyecto, ¿sí? Al final, esos 4 puntos son los de especial énfasis. Especial énfasis. Yo no estoy diciendo que sean los únicos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que tienen que estar, ¿sí? Ahora bien, oye, que yo tengo que hablar de la empresa, claro que sí, sí, o sea, yo tengo que hacer una introducción, ¿cierto? O sea, hablando de la empresa, bueno, la empresa es esta, sí, vamos a hacer esto, y de una vez entrar a los puntos que en este caso yo estoy queriendo, digamos, desarrollar, ¿sí? Pero eso sí, esos puntos siempre debo tener en cuenta, en consideración, los puntos 8 y 15. ¿Y cuáles son los puntos 8 y 15? Los supuestos, ¿sí? Que yo asumí para llevar a cabo este emprendimiento y los riesgos, porque ahora me tienen que hablar tanto de supuestos como de riesgos, ¿sí? Y esa parte, aunque no a muchos les gusta, es una realidad, ¿sí? Todo emprendimiento tiene una serie de riesgos, ¿sí? Que digamos están presentes y no es que yo sea pájaro de mal agüero, pero la idea en este caso es contemplar, ¿no? Lo que sería digamos, pues pues contemplarlos, ¿no? Los riesgos como tal. ¿Ok?
Muy bien, bueno, eso en esencia, digamos, es lo que es la parte de la presentación de hoy. Por ahí viene la profe Beatriz, pero cuénteme, dígame dudas, inquietudes a nivel de lo que hemos visto hasta ahora. Profe, No, profe, yo lo veo muy claro en ese sentido. Eh, Tengo un par de pues, dudas así como más del cuerpo y de lo que queremos entregar con la parte de costos, porque pues también dentro, no sé cuánto tiempo vamos a tener para, pues son más o menos que media hora, ¿cierto? Que hay Eh, que llevar, si hay que llevar o sea, apoyarnos con una presentación o hay que hacer cálculos, pues llevar los cálculos a mostrártelos. ¿Cómo así? No entendí. para la Pues sustentación, profe. sí, Ajá, para la sustentación. Claro, la sustentación tiene que tener por lo menos un PowerPoint, ¿no? O sea, un PowerPoint para mostrarme y digamos, pues ir hablando ahí del proyecto, ¿no? También del PowerPoint, si quieren, pueden pasar de una vez al Excel, ¿sí? Me va mostrando en el Excel. O sea, yo no estoy diciendo que tomen pantallazos, pues no es necesario, ¿no? O sea, digamos, o sea, tenemos el PowerPoint con las cosas básicas, ¿sí? Con la orientación y, digamos, pues la parte dura la tenemos ahí en el Excel que lo pueden abrir, ¿sí? Entonces, y así, bueno, de una manera pues muy sencilla. Profe, listo. Dígame. profe, tengo una inquietud. Nosotros hablamos de 15 minutos para lo que es la sustentación grupal. Hay otro ítem a evaluar que es la sustentación individual. ¿Se va a hacer ese mismo día en el tiempo, en el lapso de la media hora? ¿O cómo es, profe? Sí, todo ¿O va a esa haber otro media hora. espacio en la media hora? Sí, porque a medida de que ustedes van hablando, digamos, pues ya yo voy evaluando lo que es la parte grupal y la parte individual. Y luego vienen las preguntas, que por supuesto, como mínimo, será una para cada uno. Listo, profe, muy bien, entonces. ¿Qué más? Yo sé que hay muchas dudas, sí, y tal vez, claro, muchos no la tengan en este momento, pero yo los invito, sí, yo siempre los invito a que me las hagan por correo, me las hagan por el foro de dudas e inquietudes, sí, y bueno, lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Eh, Profe, digan, yo tengo una inquietud relacionada con el examen. ajá, Eh, el examen es el de práctica, no sí. permite ver los resultados. Pero te saca el resultado final, ¿no? Sí, saca la nota, pero no deja Claro. ver pues en cuáles me equivoqué. Porque la idea allí, Jenny, es que lo hagas varias veces. ¿Eh? O Mm, sea, la idea es que hagas digamos, el quiz varias veces. O sea, que tú tengas seguridad de cuál respuesta está correcta, entonces sigas intentando pues con las otras. ¿Eh? Profe, y otra pregunta, ¿este módulo tampoco tiene autoevaluaciones? Autoevaluaciones. No, Ujú. no, en este caso no. Pero dice autoevaluaciones del material ABA o... No, porque normalmente en los otros módulos existe una parte que es por acá arriba, por donde está más, después de calificaciones dice más, y el primer punto es autoevaluaciones. Normalmente ahí se Esta hacía parte. como autoevaluaciones de cada objeto de aprendizaje. Este módulo no lo tiene. Ah, ok. Ah, bueno, interesante. Fíjate que no lo había contemplado, pero yo no sé si los núcleos nuevos tendrán autoevaluación, por eso es que voy a preguntarlo. Ujú. Sí, sí, puede ser por el cambio Sí, de pensum. sí, exacto. Pero igualito yo voy a preguntar eso. Sí. Pero bueno, no, buenísimo, buenísima esa inquietud. Sí, un poco la idea entonces es, muchachos, que hagan el quiz varias veces. ¿Sí? Como verán, son preguntas de selección y eso, ¿verdad? Pero digamos, pues la idea igual es que lo puedan realizar allí varias veces. Son las mismas preguntas, en el quiz de pruebas es la misma pregunta, así que tranquilo que no se les va a cambiar, ¿no? Podrá cambiar el orden, pero hasta ahí. Bien, ¿alguien más? Se conectó la profe Beatriz. Profe Beatriz, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran?
Muy Buenas bien. noches, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Gracias, profesor, por la invitación. El día de hoy vamos a desarrollar, ¿puedo compartir pantalla, profesor? Sí, sí, cómo no, profe. Antes de comenzar, pues la presento, la profe Beatriz, ¿sí? Es parte, digamos, del plan, o sea, de la planta docente aquí del CEIPA, ¿cierto? Está dedicada a la parte de laboratorio financiero, ¿no? Y digamos, la presentación de hoy tiene un objetivo especial, ¿cierto? El objetivo es qué hacer con nuestro dinero. ¿Ok? Porque, digamos, cuando nosotros tenemos una idea, ¿no? Queremos emprender, ¿no? Queremos, oye, queremos montar el negocio que oye, que ya hemos desarrollado aquí en este núcleo, ¿verdad? Y dijimos, oye, que ya sabemos que este negocio va a dar plata, sí, y lo quiero llevar a cabo. A veces no me detengo a pensar las otras opciones que existen y que están al alcance de nuestras manos, ¿cierto? Para invertir nuestro dinero. ¿Okay? Entonces, un poco la idea de esta charla es precisamente eso, es conocer, oye, qué otras opciones de inversión existen, ¿sí? ¿Por qué tengo yo que siempre emprender? ¿Sí? ¿Por qué tengo yo siempre que montar un negocio? ¿No? O sea, cuando existen también otras opciones que nos dan pues una rentabilidad, ¿no? Entonces, de hecho, parte de la nave es eso. Al final yo voy a ver cuánta es la rentabilidad de mi proyecto y si no la voy a llevar a cabo, entonces, bueno, ¿qué hago yo con mi dinero? ¿Pues? O sea, ¿qué opciones de inversión puedo tener? Entonces, bienvenida, profe Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, como les comentaba el profesor Boada, nosotros sí tenemos una naturaleza emprendedora, pero a veces podemos encontrar en nuestro contexto diferentes productos o diferentes instrumentos que nos pueden generar rentabilidades y rentabilidades significativas. Por ejemplo, voy a hablarles hoy de opciones o de posibilidades que podemos tener si fuéramos a invertir en diferentes instrumentos financieros del mercado de capital. Esto que estamos replicando aquí le podríamos hacer una símil si tuviéramos el beneficio que cualquier proceso productivo nos puede generar en un periodo de tiempo específico comparado con diferentes posibilidades. Entonces, el día de hoy, desde Bloomberg, que es, y creo que voy a tener un poquito de inconvenientes porque, profe, desde este computador, yo hice el ejercicio, trabajé el ejercicio desde un computador que tiene Solver, pero no tiene Zoom, entonces, pero yo les voy a dar al detalle cuál fue el proceso para que ustedes tengan siempre presente cuando estén trabajando en Excel. Desde Bloomberg descargué por trimestres el precio a cierre de diferentes instrumentos financieros. Vamos a suponer que yo voy a analizar y quiero ubicar una cantidad de dinero en diferentes posibilidades. Entonces, yo escogí entre acciones norteamericanas como está Tesla, Apple, Facebook, Nutresa y, bueno, Nutresa es colombiano, Ecopetrol. Busqué una divisa, el par divisa dólar peso colombiano, también el par divisa euro dólar colombiano, el índice SPX, y voy a minimizar aquí, y el DAX alemán. Entonces, aquí tengo un abanico de posibilidades entre acciones, entre divisas y entre indicadores. ¿Listo? Entonces, descargo desde Bloomberg el precio a cierre de cada uno de estos componentes. Y obtengo esta primera tablita que tenemos aquí. De hecho, profe, Sí. lo que podemos ver es que existen muchas opciones de inversión, no solamente acciones, ¿no? O sea, acciones Sí. norteamericanas, colombianas, comprar dólares, pero no solamente dólares, también puede ser inclusive otra moneda, euro, como Claro. y El yen, la libra esterlina, podemos comprar también en renta fija bonos del Estado, títulos del Tesoro de cualquier país. Desde Bloomberg nosotros podemos descargar el dato actual, porque Bloomberg nos descarga como plataforma de base de datos, nos descarga información en tiempo real. Esta información, si ven,
es hasta la fecha, la podríamos descargar diaria, la podemos descargar semanal, nosotros le damos el filtro de tiempo que deseamos. Y esto es información del mercado de capitales. La condición es que indicadores y acciones, sobre todo, tienen que ser de empresas que estén cotizando en bolsa, que sean públicas y que Bloomberg pueda captar a través de cualquier base de datos de las diferentes naciones información real de ellas. Entonces, cuando yo tengo aquí el comportamiento a cierre, ¿verdad? De cada una de estas acciones y de cada una de estas divisas y de cada uno de estos indicadores, cómo están creciendo o disminuyendo durante estos lapsos de tiempo, yo lo que tengo son posibles rentabilidades, porque la rentabilidad es el crecimiento que tiene ese instrumento en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, yo lo que creo, aparte, es una tablita con el mismo número de indicadores y de instrumentos financieros. Aquí tenemos a Tesla, Apple, Facebook, Nutresa, Ecopetrol, el dólar con el peso colombiano, el euro con el dólar, el SPX, el índice de SPX y el DAS. Entonces, lo que yo miro es, tomo el valor final dividido, tomo el valor inicial dividido el valor siguiente, menos 1 por 100, y tengo la rentabilidad de cada uno de estos componentes. Tengo todas las rentabilidades desde que inician, desde el primer periodo hasta el último periodo del 2019 del que descargué información. Hago lo mismo para cada uno de los instrumentos y obtengo las rentabilidades. ¿Tienen dudas hasta el momento? Pregunta, cuando Sí. te refieres al periodo, o sea, no es, digamos, cada mes, sino la fecha que yo escoja, cuando Sí, yo la quiera fecha. consultar Sí, las acciones. si estamos hablando de semanal, si estamos hablando de, aquí por ejemplo estamos hablando de está tomado por trimestres, por cuartiles. Desde Sí. Bloomberg yo puedo descargar cuartiles, yo puedo descargar semanas o puedo descargar diario durante el año. ¿Listo? Sí, de hecho aprovecho la pregunta por lo siguiente. Tú puedes evaluar la rentabilidad, ¿no? En cualquier periodo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, Sí. fíjate que por ejemplo, nuestro emprendimiento, si te pones a ver, nosotros estamos evaluando, oye, cómo va a vender ese emprendimiento anualmente. Entonces también podemos hacer eso, o sea, ver la rentabilidad de un instrumento financiero anualmente también, ¿sí? Para uno Exacto. compararlo. Por ejemplo, si tuviéramos aquí múltiples posibilidades de procesos productivos, ¿verdad? Los cuales ya están en marcha y de pronto yo quiera participar como accionista de ellos, y yo quiero analizar y mirar entre ese abanico de posibilidades en dónde puedo invertir una cantidad de dinero que yo tengo porque ahorré, porque la heredé, porque la he captado a través de diferentes procesos productivos, pero yo quiero invertirla en otra cosa para que me genere más ganancia. Entonces yo puedo aplicar este mismo concepto para la generación de fondos que desarrolla cualquier proceso productivo. ¿Listo? Yo tengo que determinar en el tiempo cuál es la generación de fondos de ese proceso productivo. La generación de fondos de cualquier instrumento financiero está dado en el mercado de capitales por su precio. ¿Cómo va comportándose el precio en un periodo de tiempo? ¿Listo? Entonces yo determino entre cada uno de estos periodos, que en este caso son cuartiles, cómo se ha comportado ese instrumento financiero. ¿Listo? Pero yo lo que determino después es una rentabilidad promedio. A través de la fórmula de Excel promedio, yo establezco cuál es el promedio de cada uno de rentabilidades de cada uno de estos instrumentos financieros en este año a través de sus diferentes cuartiles. ¿Listo? Y después de que yo determino eso, también le determino a cada uno de ellos a través de sus rentabilidades la desviación estándar, que lo que representa es
el riesgo de esa inversión. ¿Listo? Yo cuando entré a la clase escuchaba al profesor hablándoles de riesgo, que cualquier proceso productivo tiene inherente, cualquier inversión tiene inherente el riesgo. Inclusive las inversiones de renta fija tienen inherente un riesgo porque están respaldadas por un proceso productivo, por una empresa. Hay unas que tienen menos riesgo que otras, pero por ende van a tener menos rentabilidad. Entonces, existe una asociación para determinar cuál proceso productivo debo ubicar dentro de mi portafolio, y es que existe una relación entre riesgo y rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, cuando yo voy, la desviación estándar establece ese riesgo. Entonces, aquí tengo mis rentabilidades promedio y los riesgos de cada uno de estas inversiones, del comportamiento de las rentabilidades de cada uno de estos instrumentos financieros. Ahora bien, ¿cómo decido cuáles pueden ser dentro de este abanico de posibilidades? ¿Ustedes qué creen? Si aquí tenemos rentabilidades promedio negativas, pero con riesgos significativos también, ¿cuál es la tendencia? Tengo que buscar desde un parámetro, ir buscando que si mi riesgo va creciendo, entonces yo también debo pretender que mi rentabilidad vaya creciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles seleccionarían ustedes? Si vamos a seleccionar 4. Aquí tenemos los parámetros, rentabilidad y riesgo, que es la desviación. No todos a la vez, por favor. Sí. Apple, por ejemplo. Bueno, bien. Dentro de esas posibilidades yo seleccioné los siguientes. ¿Listo? Seleccioné Apple, Facebook, Nutresa, el USD, el dólar versus peso. Listo. Seleccioné 4. ¿Ya? Entonces, inicialmente para crear un portafolio de inversión, porque entre las teorías de inversión, Markovich siempre nos habla de la diversificación. Entonces, a través de la exploración de múltiples posibilidades, yo voy filtrando para poder generar un abanico de posibilidades que sea diverso. Si vemos aquí tenemos dólares y tenemos acciones, pero yo puedo crear un abanico de posibilidades en donde tenga acciones, tenga indicadores, tenga bonos, listo. Inclusive puedo tener cualquier otro proceso productivo de entre ese mar de posibilidades. Listo. Entonces, yo voy a decir que vamos a escoger eso. Pero para poder determinar realmente cuál es el comportamiento que va a tomar todas esas rentabilidades y todos esos precios, yo debo utilizar covarianza. Si recuerdan un poquito estadística, nosotros a través de la covarianza podemos ir generando una relación entre las matrices. Entonces aquí vamos a hacer una relación entre las combinaciones de las rentabilidades de cada uno de estos instrumentos financieros para poder conectarlas. Entonces lo hacemos a través de covarianza y lo hacemos a través de datos. Lo que pasa es que aquí en este computador que peina hay una fórmula que se llama analizar datos. ¿Listo? Desde esa fórmula, yo no sé bueno, desde esa fórmula yo selecciono el rango, entonces selecciono el rango de rentabilidades, ¿verdad? Y selecciono también el rango en donde quiero que me ubiquen esas rentabilidades. Entonces yo tengo que generar una matriz que represente en su parte vertical y en su parte horizontal los mismos componentes para que puedan interactuar, para que se generen las intersecciones entre ellos. ¿Listo? A través de esa herramienta que está desde datos, está,
por la esquina, se llama análisis de datos y abajo tiene el solver. Yo selecciono esos valores y automáticamente Excel me genera esta tablita. Listo. En donde se encuentra la covarianza entre las rentabilidades de cada una de esas acciones y de cada uno de esos indicadores entre sí. Listo. Ahora bien, ¿para qué determino yo esto? Entonces, vamos a hacer aquí aparte lo mismo que estaba desarrollando en este momento, porque en este ejercicio ya tengo resuelta a través de celdas objetivo, tengo resuelto el resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Listo. Nosotros tenemos una cantidad de dinero que vamos a invertir. Vamos a decir entonces que vamos a invertir el 25% en cada uno de estos activos financieros. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro total de inversión. Pero yo quiero mirar cuál es el comportamiento que tiene cada uno de estos. Entonces, yo tomo el valor que hago la misma matriz en donde voy a relacionar cada uno de los instrumentos financieros que voy a invertir entre sí y tomo la porción que voy a invertir de cada uno de ellos, lo multiplico y lo multiplico por la intersección que me genera la covarianza. Listo, estamos aquí hablando de Apple frente a Apple. Entonces, aquí tenemos, lo multiplicamos por la covarianza. Y hacemos lo mismo para cada uno de ellos. Listo. Después que yo tengo todas esas intersecciones, yo las sumo. ¿Listo? Aquí en esta celda, si vemos, tenemos la suma de todas esas intersecciones con la porción de participación sobre el capital a invertir en cada uno de ellos. ¿Listo? Y la raíz cuadrada me genera, de esta sumatoria, me va a generar la desviación. ¿Y qué es el riesgo de todo este portafolio? Porque yo a través de múltiples posibilidades filtré y creé mi portafolio de inversión y yo quiero saber qué tan rentable es este portafolio. Entonces lo hago a través de multiplicar cada una de las porciones en las que voy a invertir en esos instrumentos financieros por la relación de covarianza. Y cuando tengo la sumatoria, le saco raíz cuadrada para obtener la desviación, que es el riesgo de todo este portafolio. ¿Listo? Y si quiero determinar la rentabilidad total del portafolio, yo tomo la porción, ¿verdad?, por la que voy a invertir cada uno de estos con la rentabilidad promedio y genero una sumatoria de todos esos factores. Y tengo la rentabilidad total. Ahora bien, si yo quiero de alguna forma que empezar con las mismas herramientas, decir, bueno, yo quiero que el riesgo sea mayor, yo quiero maximizar el riesgo. ¿Para qué quiero maximizar el riesgo? Para tener un portafolio que probablemente me genere unas rentabilidades superiores y que me diga en qué porción yo debería invertir en cada uno de estos instrumentos financieros. ¿Listo? Vamos a hacerlo a través de la celda objetivo que tenemos aquí, pero desde datos, desde análisis de datos está solver y análisis de datos y yo puedo buscar maximizar esta desviación. Aquí vamos a tratar de que tenga un valor superior. ¿Listo? Entonces, aquí en datos, en hipótesis, vamos a buscar objetivos. Vamos a definir esta celda. Vamos a decir que, vamos a ver si esto nos lo permite. Valor mayor a 10. Listo. Cambiando esta celda, que es la sumatoria. ¿Listo? No nos permite esto. Me permiten un momentico.
fórmula? Sí. Aquí hay fórmula, sí. Aquí no nos va a cambiar porque aquí tenemos, no tendríamos que tener un valor, sino vamos a colocar 7.9. Entonces, datos. Listo. Bueno. No sé si el profe me ayuda aquí un momentico, que algo estoy haciendo mal, que no puedo a través de la celda objetivo cambiar aquí esto. Pero, a ver, Beatriz, tú estás tratando de que la desviación de 10. Sí, maximizarla, tratar de que el riesgo sea superior para que La aquí rentabilidad me de genere un abanico, sí, y que me genere un abanico de posibilidades para porcentajes específicos para cada uno de ellos. Sí, pero ahí yo creo que, Lo que pasa es que no tengo el solver acá. sí, exacto, yo creo que eso más bien con Solver, si quieres cambiar las 4 simultáneas, las 4 de 25. Sí, sí, Entonces yo creo que ese es ya con Solver. sí, pero vamos a ver, voy a tratar vamos a hacer una cosita Buscar que yo objetivos lo creo que tengo aquí. funciona, pero con una sola. O sea, si quieres, pues, Sí, ese es el problema. Buscar objetivos no nos permite generar eso. Pero un momentico yo les muestro, profe, yo voy aquí para que ellos vean esto. No sé si se puede hacer, vamos a ver si lo podemos hacer. Ustedes están mirando mi imagen, ¿verdad? Yo voy a tratar de hacer algo aquí. ahí, pero no se ve mucho. No se va a ver el Excel, no logramos ver el Excel. Listo. Sí. Entonces, les voy a compartir pantalla, les voy a explicar lo que ocurre. Todos están familiarizados con la celda con Solver, desde Excel. Sí, Sí. Listo. Sí, sí. Bueno, sí. si ustedes se paran en la desviación, ¿verdad? Y le dan datos Solver, él les va a pedir que si mantiene la posición, si la maximiza, si la minimiza, ¿verdad? Nosotros queremos maximizar. Maximizar riesgo para tener un portafolio que nos pueda generar mayores rentabilidades por el concepto básico de generación, de que entre más riesgoso sea, mayor rentabilidad puedo tener. Y que me diga qué porcentaje debo realmente invertir en cada una de estas posibilidades. ¿Listo? Esa parte es Entonces, importante, Beatriz. O sea que, sí, o sea, yo termino, o sea, yo puedo construir un portafolio con varios productos, ¿cierto? O sea, sí, no necesariamente, porque a veces creemos que tengo que comprar acciones de Apple o tengo que comprar acciones de Ecopetrol, nada más. No, pero sí, uno puede porque hacer esos como son, una mezcla, ¿verdad? sí. Uno puede hacer una mezcla. Uno a veces habla de diversificación de portafolios, pero suena redundante porque los portafolios en sí, desde su concepto, tienen implícita la diversificación. Entonces, Sí, los portafolios, y por eso es que erramos cuando estamos diseñándolos. Todo exacto. portafolio debe tener un abanico de posibilidades de inversiones, tanto de renta fija como de renta variable, porque lo que tenemos que buscar es que no tengan un comportamiento igual cada uno de estos instrumentos. Es decir, que todos crezcan, no. Lo que tenemos que buscar son instrumentos que cuando crezca uno, el otro esté bajando. ¿Por qué? Porque sirve de amortiguador. Entonces, cuando yo a través de la diversificación, a través de la ubicación de diferentes, es como cuando yo tengo los huevitos de oro, que es una símil muy coloquial, yo no ubico todos mis huevos de oro en una misma canasta. Yo los ubico en canastas diferentes.
Y porque me es, van a generar posibilidades diferentes. y Y esa mientras una está perdiendo, la otra me está ganando y me está amortiguando la caída. Sí, y de hecho eso es importante porque siempre cuando hablamos de bolsa de valores, siempre decimos, no, pero eso es muy riesgoso porque ahí hay mucha gente que pierde plata. Claro, pierdes cuando no tienes esa diversificación, ¿no? Total. Y les voy a poner una símil muy parecida a los diferentes procesos productivos. Cuando ustedes están emprendiendo, y que es el error de muchos empresarios, si están diseñando un proceso productivo nuevo, crearon un producto nuevo y están, eh, toman, cuando ustedes están, ese producto lo lanzan, cuando están trabajando en él y están ganando, cuando ustedes están tomando todo ese dinero para cubrir sus necesidades básicas, esa empresa nunca va a crecer. Entonces, ahí es cuando yo entro a diversificar la capacidad para yo poder cubrir mis obligaciones de corto plazo, que son todas mis necesidades. ¿Qué hago? Busco un trabajo aparte, ¿verdad? Mientras mi proceso productivo va creciendo. Y ahí sí él se puede ir autogestionando y creciendo y fortaleciendo. ¿Listo? Si hacemos una símil como esa en diferentes inversiones, siempre debemos buscar diferentes posibilidades. No podemos quedarnos con un solo proceso productivo o una sola fuente de generación de fondos. Siempre tenemos que buscar diversas. Es decir, Beatriz, a ver, si yo tengo un emprendimiento, ¿verdad? Y me empieza a dar plata, ¿sí? O sea, empiezo a ganar Sí. plata. Lo que me estás diciendo es que yo debería agarrar ese dinero e invertirlo en otra parte. Ir invirtiendo en diferentes procesos productivos, ir buscando que ese mismo ingreso me vaya autogestionando y haciendo que mi mismo proceso productivo crezca para que me genere más rendimientos que yo pueda retener y ubicarlos en diferentes inversiones. Y que esas diferentes inversiones puedan amortiguar cualquier situación, cualquier escalabro o cualquier problema de liquidez en donde yo no pueda cubrir obligaciones de corto plazo, que es lo que hacen muchas empresas que manejan la gestión del valor y que manejan estrategias para generar riquezas saludables. Tienen una Profe, serie de perdón. inversiones. Sí, cuéntame, mejor. Gracias, profe. Tengo una inquietud. Sí, Hablamos de tomar, ¿cierto? Tener presente diferente, hacer inversión en diferentes em, empresas, por Diferentes decirlo así, opciones, sí, diferentes opciones sí. de negocio. diferentes opciones. ¿Cuántas podríamos tener? Pues, ¿cuál sería el recomendado o el ideal? En ese caso, para el No, ejemplo, habla de cuatro, de sí. ¿cuántas? ¿Seis, siete? Digo, de ocho, Eh, pero depende. Primero depende el capital que tú estás invirtiendo, depende el abanico. Aquí solamente estamos ubicando analizando 9 posibilidades. Si yo estoy entre 100 posibilidades, yo puedo seleccionar 15, yo puedo seleccionar. No existe un mínimo y un máximo, existe una relación entre cada una de ellas, entre riesgo y rentabilidad. Entonces yo debo ir parametrizando y mirando, bueno, que me vaya generando más riesgo, pero me tiene que ir generando más rentabilidad. ¿Listo? Entonces ahí voy buscando y voy filtrando a través de esas. Yo selecciono y ya empiezo a generar la relación entre cada una de ellas dentro de un portafolio de inversiones y cómo se comportan y cuál es la rentabilidad de ese. Y yo puedo generar múltiples escenarios, ¿verdad? Yo podría en este momento también tomar otros instrumentos desde mi filtro inicial e ir mirando cuáles pueden ser más rentables. Ustedes pueden hacer este mismo ejercicio, yo se lo paso al profesor para que lo compartan, ustedes lo pueden hacer simulando otros escenarios, simulando los instrumentos financieros que quedaron para ver qué ocurre. Listo, eso es lo que hace un analista de portafolios, lo que hace con las diferentes herramientas técnicas para agilizar el proceso. Ellos hacen y generan diferentes escenarios a través del capital que ustedes quieran ubicar. Y ustedes De hecho, pueden... de Sí, hecho, profe, cuéntame. sí, disculpa allí. De hecho, hay un punto importante, ¿no? En este mismo orden de ideas, ¿no?
sea, cuando yo hago un emprendimiento, cuando yo voy a montar un negocio nuevo, ¿sí? Y el negocio empieza a dar dinero, normalmente creemos, y bueno, ¿y qué vas a hacer tú con las utilidades? ¿Qué vas a hacer tú con, digamos, con lo que estás generando? Bueno, lo invierto en el mismo negocio. Entonces, claro, eso puede ser bueno, digamos, pues al inicio, pero si vas invirtiendo siempre en el mismo negocio, al final estamos haciendo lo mismo de todos los huevos en una sola canasta. O sea, estamos metiendo todo lo que es la utilidad del negocio, volviéndola a meter en el mismo negocio y por ende No hay estamos en el riesgo. diversificación. Exacto. No. Entonces no estamos haciendo una diversificación, ¿no? Entonces, claro, Es, lo que quiero eso es traer a una colación. retención de utilidades. Ajá. Entonces, no es diversificación. La retención de utilidades como fuente de financiación es muy buena porque tiene un costo inferior a si yo presto capital o presto dinero en bancos, pero no es diversificación. La Ajá. diversificación es que yo parte de esa rentabilidad, ese beneficio, por política, yo lo ubique en inversiones temporales, en inversiones que me generen liquidez en el corto plazo y que puedan cubrir cualquier eventualidad. Y esas pueden ser inversiones en el mercado de capital, pueden ser, yo puedo empezar a especular con el cambio de diferentes monedas, entonces puedo generar un portafolio de monedas con renta fija y renta variable, porque si genero solamente monedas, no es diverso. Si ubico solamente acciones, no es diverso. Si ubico solamente renta fija, no es diverso, porque van a Ah, tener un comportamiento interesante. similar. Interesante, interesante, porque a veces uno cree que diversificar es, bueno, compro Ecopetrol y compré Isagen, o sea, ISA. No, Entonces, no. uh, Si son inclusive si son del mismo mercado colombiano, ellos van a tener una correlación positiva porque casi uno van a estar creciendo a la par. Entonces, no es la idea en la generación de un portafolio. Ahora bien, si ustedes pueden calificar cualquier proceso productivo bajo la misma metodología. Si ustedes tienen aquí un carrito de perros, si tienen aquí el negocio de comprar y vender dólares, si tienen aquí el negocio de arrendar un apartamento, si tienen aquí el negocio de dar clases a mis compañeros particulares porque no, yo tengo competencia, diferentes posibilidades de generar ingresos, ¿verdad? Entonces, yo tengo esas diferentes posibilidades y cada una me va generando beneficios específicos durante un periodo de tiempo, cada una de ellas. Yo le puedo, y si yo quiero filtrar y decir, bueno, yo me quiero quedar solamente con 3 posibilidades, yo, bueno, ¿cuáles son las que me van a generar a mí un portafolio de ingresos tal que sea tan rentable y que me pueda ir generando progresivamente beneficio? Va a ser ese rentable el que más riesgo tenga por la relación de riesgo y rentabilidad. Porque va a haber puntos específicos en donde la ganancia va a ser significativa por la misma exposición al riesgo. ok. Una pregunta, Beatriz, ¿cuánto es la rentabilidad promedio de un portafolio, de un CDT, o sea, o de, digamos, de diversas opciones así de inversión, rentabilidad anual, pues, o sea, Sí, sí. Por ejemplo, si estamos hablando de certificados de depósitos a término, está a unos puntos pequeños por encima de la inflación de manera anual. Pero un portafolio de inversiones debe generarnos una rentabilidad superior a a las rentabilidades generales del mercado. Lo que pasa es que predecir la rentabilidad de nuestro mercado colombiano es muy difícil eh, porque lo conforman en su mayoría pequeñas y medianas empresas y no tenemos un índice exacto. Tenemos índices bancarios que nos permiten decir cuál es el comportamiento de los créditos en general, que son la DTF. También podemos mirar indicadores macroeconómicos que relacionados nos pueden decir más o menos cuál debe ser el comportamiento de cada una de nuestras inversiones.
tenemos que estudiarlo de manera independiente y decir que mi portafolio de inversión debe ser rentable si tiene un porcentaje superior al 20%, yo podría estar perdiendo múltiples posibilidades buscando ese escenario. Porque debemos buscar que nos genere más que la inflación, debemos buscar que nos genere más que tener el dinero en el banco. Por ejemplo, que yo me puedo quedar sentada y eso es una forma de generar intereses en un año, ubicando el dinero en la cuenta, pero yo tengo que generar inversiones tales que me generen rendimientos superiores. Claro. Entonces, digamos, pues siempre hay que ganarle a la inflación, ¿cierto? Sí, sí. O a las tasas pues las inversiones libres de riesgo, que son los TES, que pueden estar entre el 4, el 5, el 6%. Tenemos que también ganarle mucho, más que cualquiera de esos y más que la inflación. Entonces, fíjate que ya, ya las tasas libres de riesgo ya están en el orden de 4 o 5, ¿sí? Sí, Entonces, eso significa, digamos, que nuestro portafolio tiene que ganarle a eso y por ende, claro. nuestro emprendimiento, o sea, o cualquier negocio que uno vaya a montar, también tiene que ganarle a eso, ¿cierto? Sí. En otros países que se puede medir la tasa la tasa de rendimiento de mercado a través de los indicadores de la bolsa. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos decir que en Colombia a través de los rendimientos de las mejores acciones de Colcap en esos mismos periodos, podríamos encontrar rendimientos del 20%. Entonces deberíamos esperar en ese momento bajo esos escenarios que nuestros portafolios generen esos rendimientos. Ya, exactamente. Son muchas variables para analizar. Sí, señorita. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias por excelente. la invitación. ¿Tienen Excelente. alguna duda? Profe, si yo quiero hacer un curso de estos, ¿cómo lo hago con la universidad? Yo lo voy a proponer para que se abra y lo puedas hacer. Listo, gracias. Sí, Con la mucho gusto. universidad siempre ofrece, digamos, estas opciones y, digamos, pues lo interesante es que es una posibilidad real, ¿no? Que no necesariamente es, pues, montar un negocio, ¿cierto? Entonces, digamos, son situaciones también de obtener una rentabilidad, pues, en este caso deseable y bueno, a través del conocimiento, ¿no? Y a través de ciertas técnicas allí, que claro, la profe Beatriz solo nos mostró algunas técnicas pues básicas, pero hay muchas más. Sí, sí. Y si utilizáramos RIS, también podemos generar múltiples escenarios. Y ustedes han trabajado con la herramienta, ustedes también la pueden utilizar para generar, para simular el efecto que puede generar el portafolio a través de diferentes agrupaciones. Lo más básico desde Excel es el análisis de datos para la generación de información estadística y me parece relevante hablarles desde ahí para que ustedes de alguna forma entiendan el proceder de la elaboración de cualquier portafolio, desde lo más elemental para que puedan visualizar el concepto y la idea que les queremos transmitir desde este espacio. Que hay múltiples posibilidades en el mercado y que a veces nos limitamos y nos quedamos a las mismas. Y estamos ubicando todas nuestras posibilidades y estamos realmente, a veces, si queremos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, estamos siendo un poquito insensatos. Entonces hay que ir visualizando qué es lo que está en el mercado que no estamos viendo y que realmente nos ofrece posibilidades. Sí, así es, así es. Y siempre tener un balance, porque claro, a veces queremos la mejor rentabilidad, pero eso va asociado entonces a un máximo riesgo, ¿eh? O sea, un Así. aspecto que lo mismo pasa en el ámbito, o sea, o sea, del emprender, ¿no? O sea, a veces queremos entonces ganar mucho, o sea, como poner muchas unidades que voy a vender a un precio alto, pero ya va, eso es un riesgo muy alto porque, o sea, el mercado no necesariamente te va a reaccionar así, ¿no? Y no necesariamente te va a Así es. comprar eso. Sí. Y
Así como la variación de la demanda para nosotros ubicar productos en el mercado puede ser muy volátil, también el mercado de capitales muestra su volatilidad y en este momento puede presentar comportamientos atípicos y esa es la evidencia de la relación de riesgo y rentabilidad. Cuando la rentabilidad se dispara, también estamos frente a mucho riesgo. Correcto. Incertidumbre. Sí. Bueno, y lo vemos ahorita con la tasa de cambio, ¿no? O sea, la tasa de cambio ya está en 3.500, o sea que... Fue dato histórico el de ayer. Exacto. Entonces, eso es importante. Claro. Mantenerse actualizado frente a los indicadores, frente al comportamiento de los diferentes referentes macroeconómicos y bursátiles es muy importante. Entonces, si no están afiliados a una revista o algo, ustedes nos pueden escribir al laboratorio y solicitar indicadores diarios y nosotros se los podemos enviar a través de correo electrónico cuando ustedes los necesiten. También si tienen el espacio y la posibilidad de acercarse al laboratorio, también acá les podemos brindar asesorías en sus naves, en cualquier tipo de actividad específica que quieran, con la que quieran incrementar conocimientos frente a renta fija, renta variable, valoración corporativa. Excelente. Somos puerta abierta. Súper. Muy bien, así es correcto. Eso parte de los beneficios que ofrece el CEIPA, entonces buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación y espero que encontrarlos en el laboratorio o escribiendo al punto. ¿Tienen todos el correo? No, profe, no. Les voy a escribir aquí en el chat el correo del laboratorio. Sí. Les podemos enviar información en pantallazos o en Excel, dependiendo lo que nos estén solicitando. Esa información que yo les envié, que estaban dentro del ejercicio, se descarga. Bloomberg nos las descarga en Excel. Perfecto. En otro filtro, pero yo lo ubiqué, pero se los descarga en Excel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Profe, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, por la invitación. Que tengan buena noche. Gracias. Lo mismo. Bueno, chicos, entonces para cerrar, digamos, por el día de hoy, importante, ¿no? Todo negocio debe ganarle a la inflación, ¿sí? Todo negocio debe ganarle a la inflación, tiene que ganarle a las tasas libres de riesgo, ¿sí? Que en el caso, pues en este caso colombiano, estamos entre 4, 5%, ¿no? Hasta 6%. Entonces, como todo portafolio tiene que ganarle a eso, pues lo normal también es que cualquier emprendimiento tenga que ganarle a eso, ¿ok? Entonces, un emprendimiento que dé tasa interna de retorno pues inferior a 6%, 5%, o sea, digamos, no es como tal un negocio, ¿sí? Porque para eso agarro mi dinero y lo meto, digamos, un CDT, o sea, una parte de tasa libre de riesgo y ya, ¿ve? Y sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces se supone que ese tipo de negocio tiene que ganarle a, digamos, esa rentabilidad, ¿ok? Entonces, eso era un poco la idea del día de hoy. Entonces, bueno, muchachos, igual estamos allí atentos. Yo sí voy a colocarles unas horas los días lunes y martes para pues los grupos que deseen o las personas que deseen conectarse, ¿sí? Conectarse y hacer inquietudes pues con lo que vayan trabajando, porque sabemos muy bien que la semana que viene va a ser bastante movida, porque será, claro, será la entrega ya y la sustentación final. ¿Ok? De acuerdo. Pero igual, recuerden, por correo, por foros, por dudas e inquietudes, pues sin problema. Recuerden que también pueden hacer videos, mandarlo por allí. Yo también a veces hago videos y les respondo, pero o sea, lo que les digo es que los canales están. ¿Okay? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Listo, feliz noche a todos.
Creo que lo Igualmente, mismo. hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias, hasta Buenas luego. noches.